Bueno, vamos a meternos de lleno en la historia fascinante de uno de los roles de los más antiguos que existen en la sociedad, el del sacerdote. Vamos a ver cómo esta figura fue cambiando, sobre todo, claro, dentro del contexto de la Biblia. A ver, para entender bien todo esto, vamos a ir en orden. Primero, ¿qué es un sacerdote en general? Después, nos enfocamos en el antiguo Israel. Luego, la cosa se pone interesante. ¿Qué pasaba entre los sacerdotes, los reyes y los profetas? Y para cerrar, veremos qué nos queda de toda esa historia. ¿Cuál es su legado? Bien, empecemos por el principio. Antes de meternos de cabeza en la Biblia, es súper importante entender qué era un sacerdote para casi todas las civilizaciones antiguas. ¿Cuál era su rol? O sea, si le quitamos todos los rituales, la ropa especial, ¿qué queda? ¿Cuál es el núcleo de su función? ¿Qué necesidad tan humana, tan fundamental, es la que viene a llenar la figura del sacerdote? Bueno, la respuesta es una sola palabra: mediador. El sacerdote es como un puente que conecta el mundo de lo divino con nuestro mundo, el mundo de los humanos. Y fíjense qué buena esta cita del académico R. de Vaux, porque lo resume perfecto. Dice que es un intermediario, un representante en dos direcciones. O sea, representa a Dios ante la gente, claro, pero también representa a la gente ante Dios. Y esta idea, esta doble función, es la clave para entender todo su poder y su influencia. Pero ojo, este rol no era solo religioso, para nada. Al ser los encargados de organizar el culto y sobre todo de interpretar qué querían los dioses, los sacerdotes eran el pilar del orden social. Daban estructura, daban estabilidad, eran fundamentales para que la comunidad funcionara. Ok, ya tenemos la idea general, ¿no? El sacerdote como mediador universal. Ahora sí, vamos a ver cómo todo esto tomó una forma muy, pero muy particular en la historia del antiguo Israel. Al principio de los tiempos de Israel, no es que hubiera un gran templo central como uno se podría imaginar. No, el culto estaba más bien descentralizado y los sacerdotes estaban ligados a santuarios locales, lugares sagrados como Betel, Hebrón o Silo. Y aquí podemos ver cómo fue evolucionando todo, ¿no? Fíjense, en la época de los patriarcas, como Abraham, la cosa era más familiar. El jefe de familia hacía de sacerdote. Después, con Moisés en el Sinaí, él se convierte en el gran mediador. Luego, en la época de los jueces, ya hay sacerdotes en santuarios importantes. Y finalmente, con la monarquía, ¡pum!, se establece formalmente una tribu entera para esto, los levitas. Y esto de los levitas es algo súper interesante. Se convierten en una institución única en Israel. Eran una de las 12 tribus. Sí, pero con una gran diferencia: no recibieron tierra. Su herencia, como decía la tradición, era Dios mismo. Su identidad no venía de un territorio, sino de su función sagrada, que además se pasaba de padres a hijos. Pero claro, el poder nunca está solo. Cuando llega la monarquía a Israel, aparece una nueva figura con muchísima autoridad: el rey. Y esto, como se podrán imaginar, va a crear una dinámica, bastante compleja y a menudo muy tensa con los sacerdotes. Lo que se arma es un equilibrio de poder muy delicado. Por un lado estaba el rey, el líder, el jefe del ejército, el juez supremo, el que mandaba, pues. Pero por otro lado, el sacerdote controlaba algo que quizás era hasta más importante: el acceso a lo sagrado, los rituales, la enseñanza de la ley, la consulta a Dios. Todo eso pasaba por sus manos. Pero en Jerusalén la historia era un poco distinta. Había una tradición mucho más antigua, casi misteriosa, que el rey David hereda al conquistar la ciudad. Una tradición que, fíjense qué curioso, mezclaba estos dos roles, el de rey y el de sacerdote. Y todo este concepto se basa en una figura fascinante: Melquisedec. Un personaje del que se sabe poco, pero que era, a la vez, rey de Salem, la antigua Jerusalén, y sacerdote. Y este modelo, el de un rey sacerdote, fue tan, pero tan potente que se usó para darle una legitimidad especial a la dinastía de David. Este salmo lo deja clarísimo. Y bueno, este nuevo orden de cosas en Jerusalén se va a consolidar con un sacerdote llamado Sadoc. Él sube al poder con el rey Salomón y sus descendientes, los sadocitas, se convierten en
la dinastía sacerdotal de Jerusalén por siglos. Ellos van a ser los sumos sacerdotes del templo. Ok, ya vimos la tensión entre rey y sacerdote. Pero esperen, que hay más, porque el rey no era el único que le hacía contrapeso al poder del templo. Aparece otra voz en escena, una voz potentísima y que casi siempre estaba en conflicto con ellos, la del profeta. Para entender el choque, pensemos en esto. El sacerdote es la figura de la tradición, del orden. Su trabajo es cuidar que todo siga como debe ser, que los rituales se hagan bien, que nada cambie. Es el guardián de la estabilidad de la institución. El profeta es todo lo contrario. El profeta aparece en momentos de crisis. Es una voz que viene a romper con todo, a traer un mensaje nuevo de Dios, a llamar a un cambio radical. No representa a la institución, representa el carisma personal, la interrupción divina. Y aquí viene lo más interesante de todo. Personajes como Jeremías o Ezequiel, dos profetas gigantescos, nacieron en familias de sacerdotes. Imagínense esa tensión interna, nacer para preservar la tradición, pero ser llamado a desafiarla. Esto nos muestra clarísimo el conflicto que existía entre estos dos mundos. Bueno, hemos pasado por la tradición, por la realeza, por la profecía, un viaje bastante movido. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado de toda esta historia tan compleja del sacerdocio? Lo que vemos, si lo miramos en perspectiva, es una evolución tremenda de la idea misma. Miren, empezamos con el sacerdocio levítico, que era un cargo hereditario centrado en los rituales del templo. Luego aparece este ideal del sacerdocio de Melquisedec, más ligado al rey, a algo eterno, y finalmente, en el Nuevo Testamento, todo esto se reinterpreta y se entiende que Cristo es el sumo sacerdote definitivo, no por herencia, sino justo en ese orden eterno de Melquisedec. Así que la gran conclusión es esta. El sacerdocio en la Biblia es mucho más que un recuento histórico de quién hacía qué en el templo. Es una idea viva, una idea que fue evolucionando y que en el fondo trata de responder una de las preguntas más grandes: ¿cómo se conectan los seres humanos con lo divino? Y todo esto nos deja con una última pregunta para pensar, ¿no? En nuestro mundo que es tan diferente a ese, ¿qué significa hoy ser un mediador? Más allá del ritual, ¿cómo se tiende ese puente entre nuestra vida de todos los días y la búsqueda de un significado más profundo?